Entonces vamos a empezar la clase. La clase le he llamado planeta, planta, plata, plaf. Entonces, ¿de qué voy a hablar? Bueno, pues la idea es que vamos a hablar de una cosa que aparentemente tiene poco que ver con el curso, pero os vais a dar cuenta la importancia que tiene lo que voy a explicar con respecto al tema de la sostenibilidad, al tema de la biomasa, al tema de los biocarburantes y en definitiva también a algo que está conectado con lo que veíamos ayer. No solo la sostenibilidad, sino también cómo está evolucionando el tema de la agricultura en el mundo en la dirección de concentración y en la dirección de separarnos, como decíamos ayer, de la naturaleza. Así que esta es la idea. Esto está tomado del National Geographic y ya veis, en la mayor parte de la década pasada hemos consumido más alimentos de los que se produjeron. ¿Y qué haremos para producir más alimentos? De momento vamos a hablar de los alimentos. Siguiendo también con el National Geographic, dice que alimentos o biocarburantes. Hay una discusión y el maíz se necesita para producir 95 litros de etanol, que sería la cantidad necesaria para alimentar a una persona durante todo un año. A lo mejor los que somos de esta parte de Europa, de esta parte del mundo, pues no estamos demasiado acostumbrados a vivir en una civilización del maíz. Vivimos en una civilización más del trigo, pero los latinoamericanos sabéis que el maíz es digamos, el alimento fundamental, es el pan. A los colombianos tenéis las arepas, colombianos y venezolanos, y en general el maíz ha sido, digamos, casi el mundo se divide en tres civilizaciones, ¿no? La del maíz, la del trigo y la del arroz. Bien, pues fijaos eso, ¿no? El mensaje es, para producir 95 litros de etanol y por tanto 95 litros equivalentes de gasolina, que no llegan a dos depósitos, se necesita tanto maíz como para mantener una persona un año. Sigo. El 35% del grano mundial no se utiliza en dar de comer a la gente, sino en dar de comer a los animales. De tal forma que al dar de comer a los animales estamos engordando un ganado que no es eficiente en la producción de carne. Observar una vaca que no crece. La única forma de que crezca una vaca es que tenga terneros, pero un toro no crece. Cuando llega a su edad y su tamaño máximo, pues todo lo que come lo expulsa, excepto la necesaria cantidad, y bebe muchísima agua, más de 50 litros diarios, y come muchísima hierba, que hay que alimentarlo. Si no es con la hierba, pues será con el forraje que tendremos que comprar o el pienso que habrá que comprar. Bien, continuando con esto, la pregunta es, ¿nos sobran las carnes? ¿Conocéis a la de la izquierda? ¿Quién es? No me digas. Qué bien la conocéis, la reconocéis, ¿no? Ahí tenéis a Lady Gaga vestida de carnes. ¿No conocíais esa foto? Famosa foto. Y entonces la pregunta es esa, ¿nos sobran las carnes después del 35% de la energía del grano que se utiliza para producir alimentos cárnicos? Bueno, continuando con eso, la pregunta es, ¿nos sobran las carnes? Esta es una foto que recibió el premio Pulitzer. Y se explica sola, ¿no? Ver ahí un buitre esperando que el niño parezca que vaya a morir. En realidad,
cuando la presentó el autor no dijo cómo había sacado ni nada, le dieron el premio Pulitzer. Pero luego se demostró que el niño estaba defecando, no se estaba muriendo. Y entonces le empezaron a perseguir al fotógrafo y se suicidó. Pero la situación es que el mensaje es claro, arriba tenéis una foto real. ¿Cuántos niños están muriendo en el mundo mientras en otros lugares no sobran las carnes? Esto es dramático. Bien, siguiendo con ello, ahí tenéis un mapa de la hambruna del mundo. Y a mí me impresiona que uno diga que África lo pasa mal, pues casi parece evidente, pero que aparezca Latinoamérica, por ejemplo, ahí tenéis el caso de Bolivia, o tenéis el caso de Centroamérica, en la cual está Nicaragua, Guatemala, Honduras, que esté dentro del mapa de hambre del mundo, a mí me da vergüenza. No sé si vosotros lo sentís, yo lo siento mucho. Y no es porque, por supuesto, Haití, y hay lugares como Afganistán que nadie sabe nada, o por lo menos nadie sabía cuando se hizo la foto, pero mirar la India, toda África, y países donde Paraguay, Perú, Colombia y Venezuela y tal, que haya problemas, y yo lo he visto, o sea, no me lo tenéis que contar, los que vivís allí, yo lo he visto, que hay gente que lo pasa muy mal. No hay derecho. No hay derecho. Entonces, el tema es serio, ¿no? Solamente los que están de color blanco son los que en teoría nos sobra la carne, nos sobran los alimentos. El resto no sobran alimentos. Pues mirar, en los últimos años la productividad solo ha crecido entre un 1 y un 2%, menos que lo que ha crecido la población. Y esto es muy bajo pues, para dar de comer a todo el mundo, ¿no? Comer carne es una forma muy ineficiente de alimentarse, muy ineficiente. Y el aumento de la demanda de alimentos, más la de los biocarburantes, más la de la carne, McDonald's y Burger Kings y todos estos, nos lleva a que tenemos que plantearnos dónde hay pastos suficientes para todo. ¿Y qué es lo que está ocurriendo? Se están convirtiendo las zonas de bosques tropicales se están convirtiendo en pastos para conseguir que tengamos suficientemente reses, vacas suficientes para producir el alimento que todos queremos porque preferimos comer carne a comer verduras. Bien, así que eso llevó a la idea de que si en Brasil, no sé si alguno de vosotros ha estado en Brasil, pero en Brasil, en las gasolineras, tú tienes en realidad un surtidor de gasolina y un surtidor de alcohol. De tal forma que casi el 50% de los automóviles va con la gasolina y otro 50% de alcohol. Y la cuestión es, mira, esto es muy ecológico, vamos a aumentar la cantidad de producción de biocarburantes, en este caso bioetanol, porque eso es mucho más ecológico que gastar gasolina. Bueno, pero eso significa aumentar y aumentar, es decir, apropiarnos del espacio que se utiliza bien para producir alimentos o bien para simplemente atrapar el CO2 en forma de bosques tropicales en la Amazonía, por poner un ejemplo. Así que esto ya lo dijo Malthus, y el poder de la población es indefinidamente mayor que el poder de la tierra para producir la subsistencia del hombre. Se ha criticado a Malthus porque efectivamente pues nunca se ha visto el límite, y parece que porque no se ha visto el límite no hay límites.
Pues sí que hay límites. Lo que pasa es que no sabemos cuál es el límite real de las cosas, pero sí que tenemos conciencia de que vivimos en un planeta en el cual estamos apropiándonos más de lo que el planeta puede dar. Y esto, pues llega un momento que no puede continuar así. Bien, continúo en este proceso y aquí ya digamos, he definido de qué quiero hablar y voy a explicaros a lo largo de la tarde, digamos, todo lo que se vincula con lo que acabo de explicar. En primer lugar voy a hablar de los gordos, en segundo lugar voy a hablar de lo contrario, del hambre, y luego vamos a meternos en la idea de agricultura global, cómo está eso, cómo funciona. Luego también las estrategias empresariales que se están emprendiendo a nivel mundial con objeto de suministrar alimentos y qué tipos de alimentos. Y vamos a poner nombres y apellidos a esas empresas, quiénes son y cuánto ganan, y qué quieren hacer y qué hacen. Finalmente vamos a hablar un poco, porque en su momento tendréis tiempo para que lo veáis, el tema de los biocarburantes, y al final analizaremos un resumen del cambio global y las cuestiones medioambientales relacionadas con este problema, el problema de la alimentación en el mundo, relacionada con los biocarburantes, relacionada con la producción de carne, etc. ¿Qué os parece? ¿Bien? Bueno, pues vamos a dedicarnos a eso y vamos a empezar por los gordos. Bien, los países occidentales, vuestros padres, que para eso estáis aquí, que os han pagado un máster, os lo habéis tenido que ganar como sea, no pasamos hambre, sino que el problema nuestro es que tengo muchos kilos, a ver si me bajo kilos, ¿verdad? Bien, entonces es lo que digo aquí, que el ciudadano medio, la preocupación con la comida no es comer, sino no comer demasiado. No comer demasiado. Entonces, bueno, pues eso nos lleva a muchas cosas. Escasamente en este año publicamos un artículo muy interesante que trata del balance, en principio. Estos son unos datos antiguos, pero sin embargo la metodología y el resultado es muy interesante. Y esto es cómo la energía, en este caso con datos de Estados Unidos, que llega a Estados Unidos, se reparte, la energía en el sentido tanto solar como de combustibles fósiles, se reparte a la hora de producir los distintos alimentos y saber cuánta de toda la energía que llega se convierte en un alimento que nosotros tomamos todos los días. ¿De acuerdo? Este es el balance, por tanto, energético de la economía agroalimentaria de Estados Unidos. Bien, dicho eso, os explico. En este balance se ve que esto es la energía que llega del sol y esto es lo que nosotros comemos. Esto es en promedio a lo largo del año, esto es lo que llega y esto es lo que comemos. Ya veis inmediatamente que de toda esa energía, solo una cantidad muy pequeña, esto es 3,6 frente a 80, significa directamente 4 sobre 80, es lo mismo que decir que es un 2%, ¿no? Un 2%, 4 sobre 80, no, 4 por, que estoy diciendo 2, 4,5, una cosa, o 4,2%, algo así. De toda la energía, solo una pequeñísima cantidad es lo que comemos, es esto, digamos, a lo largo del año. Claro, vamos a ver lo que comemos, lo que ingerimos. Si es esto lo que ingerimos, es evidente que no todo lo comemos, sino hay cosas que las dejamos, pues no me apetece las patatas, no me apetece el pan, no me apetece, me dejo lo que sea, y ahí se queda. Y cada vez que dejamos algo,
toda esa energía, todo eso que nos han puesto en el plato, la convertimos en inútil. Toda esa energía la multiplicamos pues de 4 lo pasamos a 80, ¿no? 20 por 4, 80, 20 veces más se consume de energía solar que lo que nos llega al plato. Pero esto no es nada, vais a ver. En estos momentos hay un movimiento a nivel mundial muy importante en favor de que se está destruyendo la comida que está perfectamente comestible y que no llega ni siquiera al supermercado, sino que desde el agricultor hasta el supermercado, allí hay enormes cantidades de comida que ni siquiera nos llega y no sabemos lo que hay. Y que además se tira, no solamente o sea, se desprecia, se tira. Esto lo veréis, por ejemplo, pues en grandes lugares, como puede ser aquí en Mercazaragoza o en otros, en los que pues simplemente cuando nosotros vamos a comprar pues un melocotón o una naranja, simplemente porque las naranjas no tienen el calibre adecuado, porque tienen un pequeño golpe, o simplemente el melocotón porque está un poco oscuro, o la manzana, o lo que sea, simplemente eso no se compra. Si eso no se compra, entonces el que vende eso al supermercado sabe que eso no lo va a vender, y entonces automáticamente lo retira y lo tira. Y hay gente que pasa hambre y por eso van a los sitios de Mercazaragoza y a otros lugares a recoger la comida que han tirado, que es extraordinariamente buena, porque no es un problema de calidad, sino es un problema de vista, y eso se está tirando. Bien, llevemos eso a muchas cosas. ¿Habéis observado que ponen una fecha de caducidad a los alimentos? Esa fecha de caducidad, en muchos de los casos, no está relacionada con la caducidad real del alimento, está relacionada con el hecho de que si yo hago que un alimento tenga una caducidad de 2 meses, yo lo puedo mantener durante 2 meses. Ahora, si me han puesto una caducidad de 15 días, al cabo de un mes digo, esto hay que tirarlo, o me lo tengo que comer o hay que tirarlo. Es decir, que está vinculado a los intereses empresariales para que nosotros comamos algo que si tiene una caducidad larga será difícil que puedan vender más. Hay países, por ejemplo, el caso de Bélgica, yo lo he visto allí, en la cual cuando los alimentos que les han puesto caducos, en vez de tirarlos a la basura que la tienen enfrente al contenedor de basura, lo ponen en la puerta cuando cierran para que la gente vaya y los coja los que no pueden comprar. Y esto lo hacen, sin embargo aquí se tira directamente a la basura. Y además, en algunos casos, lo hacen de tal manera que se mezcla todo para que así de esa manera sea, digamos, desagradable cogerlo. Esto no hay derecho, pero esto se está haciendo. Esto se está haciendo. Porque hay otras empresas que lo que hacen es la última hora o media hora de la tienda, entonces venden más baratos los alimentos que van a caducar. No que hayan caducado, porque entonces no podrían, entonces los venden más baratos. Bueno, pues todas estas prácticas están relacionadas con una enorme cantidad de alimentos que no llegan al consumidor simplemente o bien porque no constituyen la forma visible, agradable que tenemos los consumidores de comprar algo, o bien simplemente porque han puesto una fecha de caducidad tal que no tiene nada que ver con la realidad del alimento, sino tiene que ver más con el interés del que compra o vende, es decir, intercambia, comercializa esos alimentos. Bien, sigo con este balance porque es extraordinariamente importante. Así que aquí hay dos cosas que hay que contar. La que nosotros dejamos en el plato y otra es la que las empresas de alimentación simplemente no nos lo dan a nosotros, en este caso al cocinero o al ama de casa, no le llega porque eso antes, bien porque el ama de casa es muy tiquismiquis y no quiere
comprar algo que no esté muy bonito, o simplemente porque ya no se lo han dado. Bueno, pues esto es, por tanto, la energía que ha llegado, diríamos, en este caso, al punto de distribución mayor, no al supermercado. ¿Qué llega? Pues llegan dos tipos de alimentos. Uno son los animales, los alimentos animales, pues conejo, pollo, res, cerdo, etcétera, o bien los alimentos vegetales. Todos estos alimentos, vengan como vengan, para producirlos ha sido necesario no solo transportarlos, sino también hemos tenido que poner aire acondicionado, es decir, cámaras frigoríficas, no hay que romper la cadena del frío. También ha tenido una lechuga, pues no voy a comprarlo con las, digamos, las hojas más externas, esas se quitan. Una vaca, pues no me venden la vaca, a la vaca se le quitan las vísceras, se le quita también los huesos, se le quita todo aquello que no es agradable y lo que queda son, pues simplemente que una vaca, si pesa 200 kilos, no son 200 kilos de solomillo, sino no más de 25 kilos. Todo eso desaparece. Así que todo esto es la energía con los residuos. Ahora bien, esos alimentos que ya no es el animal muerto o es el vegetal ya cortado y disponible para ser vendido, requieren una enorme cantidad de energía fósil. No energía solar, sino energía fósil. ¿Cuál es la energía fósil que se necesita? Pues bien, para producir los alimentos vegetales se necesitan 13,5 gigajulios para producir 33,6. Es decir, cada vez que nos tomamos medio kilo, o vamos a poner 100 gramos de alimento vegetal, estamos tomándonos 10 veces más, es decir, si estamos hablando de 100 gramos, estamos tomándonos 10 veces más, por tanto, 1 kilo de combustible fósil. Es decir, cuando os toméis simplemente, digamos, una lechuga, pensar que supongamos que esa lechuga pesa 100 gramos, os estáis zampando al lado una botella de litro de gasóleo. ¿Vale? Y luego decís que la comida es cara, o decimos que la comida es cara. Creo que conforme yo vaya explicando las cosas, el mensaje de ayer lo iremos, digamos, solidificando. El dinero no ve lo que hay detrás de la moneda. Y lo que hay detrás de la moneda es que 1 litro de gasóleo nos tomamos cada vez que tomamos 100 gramos de lechuga. Vamos a ir hacia atrás. Si es carne, la carne es mucho más compleja. Porque la carne, así como de una lechuga o de unas judías verdes o de cualquier legumbre, uno prácticamente se come el 100%, en el caso de la carne ni mucho menos. Hay muchísimo más de pérdida. ¿Cuánta es la pérdida que se produce en la carne? Todo esto. Esto es lo que se pierde en la carne. Y de toda la carne que se pierde, solo esta cantidad es la que nosotros metemos al cuerpo. No al cuerpo, sino lo ponemos en el supermercado, no en el cuerpo. ¿Qué es esto? Por tanto, lo que significa es que esto es un enorme dispendio. Pero además, para cortar la carne, transportarla, congelarla, etcétera, hemos necesitado más energía que para el alimento vegetal. Es decir,
que necesitamos 15 unidades para producir 1,9. Fijaos que aquí era 3,1, 13,5 para 3,1, aquí es 15 para 1,9. Muchísimo más, muchísimo más. Así que, ¿cuál es la idea? La idea es evidente, que toda la cantidad de proteína, de huesos que se producen en el proceso de producción de un animal, prácticamente todo va simplemente al vertedero, va a algún lugar donde ya no es posible utilizar. Hace unos años se inventó, os acordaréis, se inventó una forma muy sencilla de ahorrar energía, y era esto, dárselo a las vacas en forma de pienso. Y entonces, lamentablemente, eso era el pienso que se le daba a las vacas de vacas muertas, y aquello transmitía lo que se llamaban los priones, y eso dio origen al tema de las vacas locas. Desde ese momento, esto se ha cortado. Hoy en día, todo ese material de los animales simplemente se mete en autoclave, se convierte en un polvo, en la cual no se utiliza para nada, ni siquiera se utiliza, porque la gente no se atreve y porque además se prohíbe, ni siquiera se utiliza para simplemente combustible. Se deshidrata en unos autoclaves, se gasta un montón de dinero y se tira a vertederos. Tanto es así que se llegó hasta el extremo en el que de toda la vida existía en el campo los muladares. Los que sois de pueblo lo conocéis bien, ¿no? Los muladares, ¿qué eran los muladares? Tiraban restos de ganado y las carroñeras comían. Perfecto. ¿Y qué es lo que está ocurriendo con los buitres últimamente? Pues que ya no tienen dónde comer y tienen puntos donde les echan, pero los ganaderos no pueden tirar el ganado prometido. No pueden, y además se dio hace unos años la situación de que los buitres se emigraban, se buscaban la vida en otros lugares, pero lo peor es que los buitres con hambre no respetan eso de al animal muerto. Atacan a las ovejas y atacan a los terneros simplemente porque tienen hambre. Porque se prohibió desde la Comisión Europea, oiga usted que somos muy limpios, que mire usted, para romper completamente la cadena de los priones y de todo esto, pues simplemente matemos a los buitres de hambre. ¿Sí o no? Esto es lo que se ha hecho y se sigue haciendo. Y ahora, como somos muy limpios, lo que hacemos es restos animales controlados por el veterinario correspondiente, los lleva a unos muladares para que los buitres coman. Es decir, hemos convertido algo natural en algo absolutamente artificial. O sea, hasta los buitres los tenemos que alimentar todos los días. Cuando el buitre jugaba un papel fundamental en el cierre del ciclo natural. Bien, continúo. Pues esto es lo que come, por tanto, la vaca, y la vaca, el conejo, el pollo, etcétera. Y esto es lo que nosotros de la vaca comemos, digo de la vaca por simplificar. Claro, para producir esto, ya veis que de todo lo que gastamos en energía, se lo lleva sobre todo el ganado. Porque solamente esta pequeña cantidad, solo esta pequeña cantidad es la que utilizamos para comer nosotros, no para comer los animales, sino para comer nosotros. Así que esto es lo que comemos nosotros, esto es lo que comen los animales. Subimos hacia arriba y excepto una cantidad pequeña de exportación tenemos lo siguiente. Claro, del maíz yo no me como más que los granos. Luego, ¿qué pasa con la caña? ¿Qué pasa con el zuro? Eso no nos lo comemos. Entonces eso se queda en el campo. Esto es lo que se queda en el campo. Y para hacer eso,
Antes se hacía con mulas, antes se hacía con animales de tiro, etc. Hoy en día, ¿quién lo hace? Se hace con tractores, se hace con cosechadoras, se utiliza, por supuesto, pesticidas, herbicidas, fertilizantes, y todo eso es esta energía. Así que si uno suma, cuando tomamos un alimento, si uno suma 15 más 13,5, que son 28,5 más 7, 35,5, para producir 36. 3,6. Es decir, justamente lo que estamos es diciendo que cada vez que tomamos un alimento en energía, tomamos 10 veces más de energía en forma de combustible fósil. ¿Cuál es la energía de tu dieta? Ni idea. No sabes cuántas calorías tomas al día. Ni idea. ¿Alguien lo sabe? 2.000. Bueno, son las chicas. ¿Nadie lo sabe? ¿Ni tú? No. Pero si tú eres de la profesión, los ingenieros químicos lo tenéis que saber, y los que os dedicáis a esos temas de la bioquímica y esas cosas. Sí, es variable, 3.800 y 3.500, pero depende de la talla. ¿Cómo? ¿Entre? Entre 1.800 y 3.500. Pues ya me has dicho un resultado. Pongamos por caso vosotros, que sois gente joven y fuerte y esto, 3.000 kilocalorías. Mientras que las chicas tienden a comer un poco menos, podríamos estar en 2.500 kilocalorías. ¿Os acordáis cuánto os dije que era la potencia calorífica de 1 litro de gasolina? 10.000. Por tanto, estamos diciendo que tú, me meto con ella porque es que si no se va a creer que no le tengo estima. Así que, ¿me dejáis que me meta con ella? Vale, tú tomas 2.500 kilocalorías y, sin embargo, el efecto indirecto es que tomas 25.000 kilocalorías de gasóleo. ¿Cuántos litros son esos? 25.000. Sí. 10.000. 2 kilos. No, digo, kilos, te estoy hablando de kilos. ¿Cuánto es? ¿Cuánto? 2,5 kilos, es decir, esto, lo que te has comido hoy, esto son el equivalente a 2 litros. O sea, esto más esto es lo que te tomas todos los días en forma de gasóleo. Esto es. Os puede parecer increíble, ¿no? Pero es así. Es así. Y eso sin contar la energía solar, que es 2 veces más. Es decir, que en energía ahora sumar 2 veces más a eso. Este es el balance de energía de toda una sociedad, en este caso la norteamericana, simplemente porque tenemos los datos, pero no porque haya muchas diferencias. No penséis que los norteamericanos comen más que los demás. Bueno, algunos más, otros menos. Esto es la realidad de las cosas.